fascinante estudio sobre el verdadero evangelio. Hoy veremos dos definiciones de pecado. Hay solamente dos definiciones de pecado, pero debemos ver cuál de estas definiciones está de acuerdo con la palabra de Dios. Para conocer mejor la definición de lo que es pecado, necesitamos reconocer primero cuál fue el propósito de Cristo al venir a nosotros. Al venir a este mundo, la misión de Él aquí en esta tierra. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús no vino simplemente para ser un maestro, sino también vino para salvar al mundo que estaba perdido. El pecado nos tenía perdido, pero Jesús, que es el Evangelio, son las buenas nuevas para salvarnos del pecado. ¿Cómo podemos definir pecado? ¿Qué es pecado? Veamos una ilustración de nuestra condición. Es muy parecida a que nosotros somos como pacientes que visitamos a un médico. ¿Qué es lo más importante que este médico puede hacer por su paciente? La cosa más importante es que él dé un diagnóstico correcto acerca de lo que está sucediendo con su paciente. Si el diagnóstico fuera errado, el remedio que él puede prescribir no va a servir. Incluso puede empeorar la situación, la condición del paciente. Pero si el diagnóstico está correctamente, todo va a ir bien. Y esto sucede con el asunto de la salvación. ¿Cuál es el diagnóstico correcto del pecado? ¿Qué significa pecado? Si definimos correctamente qué es, allí entonces el verdadero evangelio puede aliviar, nos puede salvar. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del pecado por la cual el hombre es hallado culpable? Debemos definir correctamente la naturaleza del pecado para así darnos cuenta de qué es de lo que el Evangelio nos va a rescatar y de qué debemos ser perdonados y qué es eso tan terrible que nos hace perder la vida eterna. Analicemos esta pregunta. ¿Cuál es el verdadero problema en la humanidad? ¿El hambre? ¿La violencia? ¿La falta de amor? Romanos, el capítulo 3 y el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este texto nos dice que el mayor problema del hombre es estar destituidos de la gloria de Dios y es el pecado. ¿Por qué pecamos? Ahora, pensemos en algunas preguntas. ¿Somos nosotros culpables de pecado a causa del pecado de Adán? ¿Somos culpables porque somos descendientes, hijos de Adán? ¿O somos culpables por haber heredado una naturaleza caída? ¿O es que somos culpables porque elegimos repetir el pecado de Adán? A estas preguntas, en la historia de la cristiandad, se le ha dado dos respuestas. Ya vemos a esto definición 1
y definición 2. ¿Qué nos dice esta definición 1? Dice que es pecado original, que nuestra naturaleza, nuestra condición, nuestro estado natural con el que nacemos, nos constituimos pecadores por ello. Nuestra condenación delante de Dios es el resultado de algo llamado pecado original. Esto quiere decir que es un estado con el que nacemos por causa del pecado de Adán. Nosotros somos pecadores. En otras palabras, nosotros somos culpables a causa del pecado de Adán. O porque nacemos también hijos de Adán. Algunos dicen que somos condenados porque nacemos en un estado de separación de Dios. Y por eso Dios mismo nos culpa. Algunos dicen que no necesariamente nacemos culpables del pecado de Adán, pero sí condenados porque nacemos parte de una de una raza con naturaleza caída. En realidad, el denominador común de todas estas ideas, visiones, es que somos condenados porque nacemos en la familia humana. Simplemente por nacer como humano, estás condenado. Y esta definición está basada en nuestro nacimiento en un mundo caído con una naturaleza caída. Nacemos perdidos a causa de nuestra naturaleza, aún antes de decidir o escoger hacer alguna cosa errada. O sea que el pecado ya existe antes de que nosotros decidamos o antes de nuestro conocimiento de lo que es recto y de lo que es errado. La pregunta a esta respuesta de lo que es pecado, si esta respuesta de lo que es pecado es correcta, le haría esta pregunta. Entonces, ¿cuál sería el remedio indicado o la solución para este grandísimo problema? Esta definición de pecado es la razón por la cual muchos cristianos optan por el bautismo de infantes. O sea, cuando el niño nace y muere sin ser bautizado, por aspersión, dicho sea de paso, estamos perdidos a causa de nuestra naturaleza caída y debemos ser bautizados inmediatamente. Bueno, pasemos a la segunda definición. Y esta segunda definición basa el pecado en decidir conscientemente o tomar una decisión. Cuando esta definición nos dice que cuando Adán fue creado tenía una naturaleza perfecta, inclinaciones santas, creados a imagen de Dios, pero debido al pecado y la decisión consciente que hizo al desobedecer a Dios, su naturaleza fue transformada a una naturaleza caída, inclinada hacia lo malo. Se perdió en su carácter la imagen de Dios. Y nosotros, hijos de Adán, heredamos esa naturaleza caída con todas las inclinaciones pecaminosas, pero no la culpa ni la condenación heredamos. Repito, nosotros como hijos o descendientes de Adán heredamos de él, sí, la naturaleza caída y sus inclinaciones, pero no la culpa y la condenación por su pecado. Esta es la segunda definición de lo que es pecado. Es ceder a la tentación, en otras palabras. Ahora veamos las diferencias nuevamente de estas dos definiciones. Definición 1. La naturaleza como pecado. Heredamos de Adán una naturaleza pecaminosa, un cuerpo defectuoso. Somos pecadores porque tenemos esa naturaleza.
Y al nacer con esa naturaleza ya nacemos pecadores y condenados. Y esta es la interpretación popular en el cristianismo: pecado original. La segunda definición define el pecado como ceder a la tentación o tomar la decisión deliberadamente de hacer algo que es errado. Heredamos de Adán una naturaleza pecaminosa con un cuerpo defectuoso. Somos pecadores. ¿Cuándo? Conociendo la diferencia entre lo que es recto o errado, escogemos deliberadamente aquello que es errado. La Biblia también lo llama rebelión. Ya sea esto en acción, en palabras o acariciando pensamientos. Así que el pecado es una elección, una decisión en la mente. Es la misma elección que Adán y Eva hicieron. Así que dependiendo de nuestro entendimiento de lo que es pecado, asimismo será el Evangelio, o se entenderá el Evangelio de manera diferente. En conclusión, debemos ser sinceros y razonar acerca de cuál es la definición correcta de pecado, pero no debemos basarlo en tradiciones antiguas, sino en lo que dicen las Escrituras. Dos evangelios completamente diferentes son construidos por estas dos definiciones de pecado. Un evangelio se concentra en la naturaleza que tenemos y el otro evangelio se concentra en el carácter que Dios quiere poner en cada uno de nosotros. Este tema continuará.